Yo tenía aquí unas poquitas cosas escritas en unas hojitas, pero es que casi todas se han ido diciendo, se han ido produciendo cosas que veo que son muy comunes en un lado, en otro. Intentaré no machacar sobre lo mismo y dar quizás algún enfoque diferente. Aquella experiencia, desde luego, es de la que creo que todos los que la vivimos en primera persona no la olvidaremos nunca. Y ojalá no tengamos que aplicar esa experiencia para otra, porque mejor es que no la haya. De aquel entonces yo diría, voy a contaros recuerdos que a mí me quedaron grabados como cosas importantes y luego qué de ahí se puede deducir para un futuro. Recuerdos son cosas, se han dicho aquí algunas ya. Llegas allí, la situación, yo recuerdo que había llovido mucho, ya se ha dicho, aquello estaba mal. El viernes a la mañana estuvimos unos cuantos compañeros viendo cómo venía la cosa y diciendo, hoy se sale el río. Pero el río allí se salía cada 3 o 4 años, una vez o dos, nunca con aquella virulencia ni con aquel alcance. Yo marché de Llodio, vivo en Algorta, conseguí llegar muy a duras penas y serían las 3:30 o 4 de la tarde y ya me costó mucho llegar a Algorta. Pero luego empecé por radio a oír cómo andaban las cosas por Bilbao y de Llodio nadie decía nada. Empezaron a oírse datos de que estaba muy mal. Intenté volver, no pude. No conseguí entrar en Llodio hasta el domingo hacia las 11:30 de la mañana o algo así. Por tanto, no os voy a contar vivencias de esos momentos álgidos en el que está pasando todo aquello. Yo llego cuando el agua ya se ha retirado. Ha dejado barro, esas fotos tan llamativas que siempre vemos repetidas de coches subidos unos encima de otros, encima de una pared, parecen cosas imposibles, pero estaban así, era aquello lo que había. Y el primer momento me impresionó mucho la sensación de la gente aplanada, atónita, no sabía qué hacer con aquello que veía. No duró mucho, enseguida hubo que lanzarse y seguir para adelante. Coincido con los demás en que fue importante la colaboración de todo el mundo. Gente que sabía que estábamos así, era fin de semana, era agosto, estaban fuera. Pero me acuerdo de gente que vino con una furgoneta desde el Valle de Losa y por allí, cargada de espuertas, palas y utensilios de ese tipo, porque yo calculo que esto va a hacer falta y allí no tendrán. El hombre acertó del todo, claro, nos vino muy bien. Los muchos que intentaron y vinieron a ayudar, llegó un momento en el que se vio clara una cosa. También se ha dicho ya esta mañana. Aquí hay que organizarse o nosotros solos nos vamos a pisar la manguera, como dicen los bomberos, y nos vamos a estorbar a nosotros mismos. Allí había gente de la Academia de la Ertzaintza, no estaba desplegada la Ertzaintza, pero Arkaute ya tenía gente. Esa gente fueron allá. El ejército fue y llegó al segundo o tercer día, fue pronto. Teníamos en aquel momento en construcción la variante de Llodio. Había empezado algo así como en abril o mayo de ese año. Pero ya había maquinaria allí, la cual nos vino de cine, porque era una maquinaria que la teníamos en el pueblo. Con todo aquello, al cabo del segundo día, el problema gordo con el que nos vimos era la cantidad de visitantes, entre muchas comillas, que venían a ver lo mal que estaba Llodio. Y Llodio es una ciudad, es un pueblo construido a lo largo de un valle que lleva el río, lleva la carretera, lleva el ferrocarril, las tres cosas paralelas de cabo a rabo, y luego unas transversales, no muy largas, pero si en aquel momento
que no existía otra vía que hoy ya existe, la avenida Zumalacárregui, solo había la Nacional 625 para recorrer el pueblo y esa se colapsaba con vehículos, allí no nos movíamos nadie. Hubo que hablar con la Ertzaintza, hablar con quien fuera y cerrar el pueblo a la gente ajena, porque es que si no, no nos podíamos mover. Una cosa que enseguida nos faltaba, agua potable. Llodio tiene una depuradora, esta tenía un bombeo desde el Altuve, pero en cuanto resulta que el Altuve se ha cegado, ha bajado también bonito el Altuve, no llegó a tanto, pero no estaba mal. La presa de toma anegada y llena de piedras. Y además la depuradora sin energía eléctrica. Bueno, no tenemos agua. Botellas. Otra urgencia que nos encontramos. Y una cosa muy curiosa, que a los pocos días nos dejó parados. Poníamos máquinas en marcha para limpiar aquí, para limpiar allá. Era tal cantidad de escombro, botellas rotas, cosas, hierros que había por el suelo, que en horas nos habíamos quedado sin máquinas porque se habían pinchado todas las ruedas. Había en el pueblo 2 talleres de reparación de neumáticos, prioridad absoluta a que trabajen los talleres. No hay energía eléctrica, grupo electrógeno al canto. Cosas de estas, bueno, las fuimos implementando sobre la marcha. Antes de aquello no teníamos ningún plan previsto o cosa pensada para cómo salimos de una emergencia. No teníamos nada de eso. Pero sobre la marcha arrancamos. Y hoy, por lo que yo he visto en la primera parte de esta mañana, muchas de las cosas que hoy se han organizado y están ya estipuladas, reglamentadas con sus protocolos, son muy parecidas a lo que nosotros hicimos entonces. Y lo que estábamos haciendo era avanzar sobre la marcha porque nadie nos había dicho, y en este caso, qué se hace. Pero lo hicimos. Álava tuvo una circunstancia, Llodio tuvo una circunstancia, y es que era prácticamente el único sitio de Álava que había sido golpeado duramente. Se ha hablado aquí del valle, todo el valle de Ayala, cierto. Pero el valle de Ayala sigue para arriba, llega incluso, vamos, como valle hasta Orduña. 8 kilómetros más arriba de Llodio está Amurrio. Y en Amurrio, pues había pasado algo así como eso que pasaba en Llodio cada 5 años, pero no mucho más. La fuerza no llegó allá arriba. Con lo que todos los esfuerzos que Álava como institución, como territorio histórico, tenía que dedicarlos, podía dedicar a Llodio, porque era lo único que le había dado fuerte. Diputación de Álava nos manda máquinas, tenemos la variante que nos da máquinas. Lo gordo, recuerdo muy bien, que en una semana ya no hacían falta esas máquinas gordas, ya estábamos limpiando a un nivel más fino. Quedaban muchos problemas. Yo me acuerdo de uno que nos estuvo trayendo a mal traer porque nos quemaba equipos uno tras de otro. Llodio las fiestas son San Roque y luego el segundo domingo es el Día de las Morcillas. Había allí un caserío cercano a Gardea que era el que, no el único que, pero de los que fabricaban más morcillas en aquella ocasión. Bueno, toda la sangre la tenía almacenada para hacer las morcillas, llegó la riada. Aquello fue un punto problemático, sanitario. El olor era insoportable, ni con máscaras ni con de nada. La gente había que estarla renovando cada 2 horas porque no aguantaba más. Y esto duró tiempo. No se ha hablado aquí todavía, pero yo quiero ponerlo en claro para todo el mundo. Se nos cayeron las comunicaciones, no teníamos energía eléctrica, grupos electrógenos, pues sacábamos de donde podíamos, nos traían de Álava, trajeron muchos. Pero para comunicarse con el mundo fueron los radioaficionados los que hicieron una buena labor. En muchos momentos era el único punto de contacto con el exterior. Y aquellos con la batería del coche, que de paso el coche, si no se lo había llevado del agua, déjalo donde está, que no lo puedes ni mover. Con la batería del coche muchos y con su radio aficionada estuvieron sirviendo de comunicación con el exterior.
Yo quiero rendirles un homenaje ahora a unos señores que puramente particulares, altruistas, que les gusta hablar por radio, ese día hicieron un servicio muy serio. Después, no os quiero decir más sobre qué vi, qué hicimos, pero sí el que después de una cosa de estas salimos adelante, salimos como podemos, lo hicimos, pero fue importante a continuación decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo ha pasado esto? Para ver si se puede o qué se puede hacer en el futuro. Yo creo que ocurrido lo ocurrido, vamos a seguir adelante. Yo analicé mucho aquello. En principio, además, hubo una necesidad para analizarlo y era que, dependiendo de que lo que había ocurrido fueran lluvias torrenciales o fuera inundación del Nervión, los seguros de comercios y gentes no cubrían las mismas cosas. Y entonces había que definir de una forma defendible qué es lo que ha ocurrido. Yo estuve mucho tiempo dando vueltas al tema. Yo, como os he dicho, no estuve allí en el momento que ocurría, llegué pronto. Las huellas estaban todas, esas las cogí. La gente estaba, hablé, pero cuando hablas con la gente, de un mismo hecho te van a contar varias versiones que no son iguales. Esto creo que pasa siempre. Bueno, allí también pasaba. Pero después de mucho darle vueltas al asunto, estuvimos, algún compañero y yo, recorriendo toda la zona central de Llodio, cogiendo medidas, cotas, dónde ha llegado el agua. Tengo planos topográficos que me dicen las cotas del suelo, reconstruyendo la lámina libre del agua, para ver en qué dirección iba el agua, de dónde había venido el agua. Y lo que vimos muy claro es que allí había habido dos fenómenos muy cercanos pero diferentes. Hubo uno primero, que ocurrió en la tarde de viernes a noche de sábado, a madrugada, que fueron lluvias. Los daños fuertes venían de los arroyos laterales y arrancaban, produciendo desprendimientos en las laderas, en sitios en los que arriba no había ningún cauce posible por el que el agua había llegado. El suelo estaba ya lleno de agua, estaba saturado, no aguantaba más, pero es que le cayó una manta de agua tal que lo arrastró, que lo rompió, y este fue el primer efecto. Y yo creo que fue el más destructivo. Aquel pasó, pero luego vino el Nervión. El Nervión, al cual esa, se ha llamado aquí, se llamó así en aquel momento, gota fría, que suelta esas cantidades tan tremendas como 100 litros en una hora o hora y media, hizo un recorrido, entró por Bilbao, pasó por el Peñascal, siguió hacia Pagasarri, pasó el Camaraca, se metió en la zona occidental de Llodio, cruzó el Nervión, se metió hacia Olarte y allí, antes de llegar a la zona de Barambio, Amurrio, parece como que se disolvió, se suavizó, allí ya no había huellas de ella. Pero echó mucha agua y ese agua llenó la cuenca. Esa cuenca, que es corta, tiene poco periodo de concentración, en unas horas estaba de nuevo en Llodio, ahora era la inundación, ahora no eran las lluvias torrenciales, sino su consecuencia. Y hubo esas dos, allí fueron dos, y la segunda, la de las aguas, llegó a cotas superiores a las que había llegado la primera. Existe, hace unos días he estado por allí en Llodio, todavía un plano que hicimos para ver aquello. Entonces, yo de estas dos cosas querría decir, la primera es muy difícil de evitar. Si ocurre, como nos han dicho esta mañana, si ocurre, ocurre. ¿Y qué podemos hacer? Hoy tenemos unas herramientas mucho más potentes de predicción. Y lo que podemos es avisar para intentar que la gente se ponga a salvo, que salven lo que puedan. Y esto conlleva un riesgo. Si cada vez que pensamos que puede ocurrir, avisamos, al final nos ocurre lo que el del lobo, que acaban no haciéndonos caso. Pero eso es un riesgo y ese lo tenemos ahí. Contra la segunda, viene mucha agua, ahí se puede actuar más. En Llodio se ha actuado.
entre unos y otros. Allí se ha hecho un encauzamiento del río, allí se ha rebajado el fondo del lecho del río, dándole más capacidad. Allí se han sustituido, para mí eso ha sido vital, los puentes que entonces había con pilas situadas en medio del cauce, por otros que van de borde a borde sin pilas en medio. Yo recuerdo que cuando llegué a Llodio, los puentes eran una especie de presas de troncos, hierbas, coches, de todo, que de hecho no dejaban correr al agua por el cauce. Hoy eso es más difícil porque no tienen obstáculos. Hace unos días me decían, de entonces acá, ha habido varias ocasiones en las que, de no haberse hecho lo que se ha hecho, el río se hubiera salido, porque es histórico ya el tema, pero no se ha salido. Hay que actuar sobre la parte que podemos y hay que avisar sobre la que no podemos para que los daños no sean graves. Casi nada más que eso os diría yo. Ojalá no tengamos que vivir de nuevo una situación como esta. Gracias.